Vamos a comenzar. Mm. Muy bien. Bueno, pues ya concluí las calificaciones del primer parcial. Espero que ya lo hayan consultado. Y bueno, pues, realmente sí estuvo muy dispersa las calificaciones, ¿verdad? Desde un valor mínimo de 2 o algo así hasta, hasta 10, ¿verdad? Entonces hay una distribución un poco sesgada hasta hacia la derecha, ¿verdad? Eh, no sé si hay alguna pregunta, comentario, duda del examen antes de iniciar con nuestra sesión. Adelante, pueden abrir el micrófono o colocarlo en el chat. Profe, había comentado algo de que podíamos ver los comentarios o las cosas que tuvimos mal en nuestro examen en cursos, ¿no? Pero es Sí, que, bueno, no yo no sale. veo, no Ah, sale. se supone que en la configuración, pues ya le había puesto que lo pudieran ver. Eh, lo volveré a revisar para que puedan observar por qué sacaron tales calificaciones. Aunque como ya resolvimos el examen también, pues espero que se hayan aclarado algunas dudas que tenían de lo que habían puesto en sus exámenes. Entonces, lo, 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 lo revisaré porque sí, la vez pasada me comentaron que no se veía, pero yo pensé que porque no había acabado con la revisión. Esperemos que pronto lo puedan consultar. Sin embargo, voy a preguntar ahí a soporte de informática por qué no está viendo ahí los comentarios qué es la calificación del examen. Entonces, si no se está consultando bien o no lo estoy abriendo correctamente, pues voy a revisarlo. Gracias por el comentario. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de iniciar? Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Espero que hayan replicado entonces el examen con respecto a cómo lo resolvimos y si surge alguna duda específica, me la pueden enviar ahorita por el chat o por correo electrónico para eso que dice aquí Vanessa. Por correo sería lo mejor para que me pregunten algo específico y así ya les pueda yo dar algún comentario específico. Y, y mientras resuelvo ese problema de los comentarios, no sé por qué no se ven. Muy bien, entonces voy a empezar a compartir el día de hoy. Vamos a revisar otro ejemplo de espectrofotometría. De acuerdo a nuestro temario, hoy es el último día de sesiones de espectrofotometría. En la siguiente sesión iniciaríamos con cromatografía y vamos a resolver otro ejercicio. Recuerden que en el anterior quedó de tarea el hacer el vértice AVE. Si no lo resolvieron, bueno, sería conveniente. Alguno ya me lo mandó, algunos equipos,
Los que no, bueno, pues sí pueden hacerlo el día de hoy, mientras resolvemos también el otro ejemplo. Entonces, el otro ejemplo también ya está en el Drive. No, este todavía no está en el Drive. Déjenmelo, se los voy a poner el ejemplo 2. Ejemplo 2. Los voy a poner en PDF, que luego se distorsiona. Ok, ya está en el Drive el ejemplo 2A de espectrofotometría es el que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, voy a compartir ese archivo. Ahí está. Ok, entonces vamos a revisar este ejercicio. En este ejercicio tenemos tres factores. Es un ejemplo de medición espectrofluorométrica. Vamos a utilizar el factor longitud de onda de excitación, longitud de onda de emisión y polaridad del disolvente. Entonces, esos tres factores los vamos a seleccionar y establecemos los niveles. Aquí podemos ver los niveles establecidos, bajo y alto, para para cada uno de los factores. Eh, bueno, en este ejercicio tenemos entonces el factor longitud de onda de excitación, que es un factor continuo, ¿verdad? En este intervalo de 240 a 250. La longitud de onda de emisión, también es un factor continuo de 350 a 420. Y la polaridad del disolvente de 4,1 a 5,8 en términos de índice de polaridad. Entonces, tenemos los factores, los niveles que toman los factores. Es un diseño experimental factorial 2 a la 3, dos niveles, tres factores. Y bueno, pues lo que debemos empezar a hacer es, ¿verdad? Como lo hace nuestra hoja electrónica, sacamos los promedios y los intervalos, por si lo hacemos manualmente, ¿verdad? Recuerden que pues siempre es conveniente trabajar en una hoja electrónica para hacer los cálculos más rápidos, ¿verdad? Las sumas, restas, multiplicaciones. No, no se trata de aprender ese tipo de operaciones, sino utilizar la herramienta que hemos estado revisando. Ya tenemos entonces nuestros factores, los niveles y elaboramos nuestro diseño experimental. Ya vimos cómo lo elaboramos, ¿verdad? Hacemos este tipo de ejercicio, ¿verdad? En donde alternamos los niveles, luego los duplicamos en la siguiente columna y luego los duplicamos en la siguiente columna y tenemos el diseño experimental básico. Recuerden que para obtener los resultados, aleatorizamos las corridas
analíticas. Entonces, en este caso, sí, no aparece, pero tenemos la primera corrida, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava corrida analítica. Para obtener los resultados, aleatorizamos, ¿verdad? Podemos utilizar un programa de aleatorización para que aquí sería el orden de la corrida y aquí aleatorización, ¿verdad? Correríamos la columna uno en tercer lugar, 4, 5, etcétera, ¿verdad? O sea, aleatorizamos con algún programa y corremos, ¿verdad? Corremos primero en orden aleatorio, ¿verdad? A lo mejor corremos primero la corrida 8, ¿verdad? Etcétera, de acuerdo a cómo nos haya dado la aleatorización. Y luego, ¿verdad? Vamos a colocar nuestros resultados de acuerdo a este orden de corridas. Aun cuando haya sido la aleatorización de esta forma, bueno, vamos a colocar de acuerdo los resultados analíticos de acuerdo al diseño experimental ordenado. Recuerden que en el examen, pues varios, a pesar de que enfaticé lo de la aleatorización, pues algunos se les olvidaron. No, no fueron muchos, pero a algunos se les olvidó eh, ordenar los datos aleatorizados y pues obviamente obtuvo una calificación muy baja. ¿Por qué? Porque eso afecta, afecta varias respuestas. ¿Ah? Ok, entonces tenemos nuestro diseño experimental, aleatorizamos, corremos los experimentos y luego, ya que tenemos los resultados, los colocamos en la hoja de trabajo que nos arroje un software o bien en nuestra hoja electrónica de acuerdo al orden que tenemos en la hoja electrónica. Es decir, primero colocamos el experimento, los resultados del experimento -1, -1, -1. Luego los resultados del experimento +1, -1, -1, etcétera, etcétera. Y los colocamos en ese orden, ¿verdad? Ya tenemos los resultados de las respuestas que vamos a medir en este ejemplo. En este ejemplo ya seleccionamos los factores, los niveles y vamos a medir el el límite de cuantificación y el coeficiente de variación. Ambas respuestas son respuestas indirectas, ¿verdad? Es decir, de la respuesta directa que midamos, por ejemplo, el índice de fluorescencia, vamos a relacionarlo con la cantidad presente y de acuerdo a la respuesta que estamos midiendo, ¿verdad? Obtenemos el valor correspondiente. En este caso, el límite de cuantificación y el coeficiente de variación. Es lo que vamos a trabajar como respuestas indirectas. Hacemos nuestro gráfico de cubo, ¿verdad? Colocamos las respuestas que obtuvimos. En este caso, se están colocando los valores promedio, ¿verdad? Recuerden que podemos trabajar los totales. Aquí estamos trabajando los valores promedio. En todos estos, el azul va a ser el límite de cuantificación y el rojo el coeficiente de variación.
En este ejercicio debemos obtener los valores de A, B y C que nos den una respuesta del límite de cuantificación de 6 y un coeficiente de variación de 3. Recuerden que estas respuestas nos las pueden proporcionar los requerimientos regulatorios o simple y sencillamente un requerimiento de la organización para la cual se está desarrollando este proceso analítico. O bien, si uno es el experimentador, ¿verdad? Entonces probablemente uno tiene que decidir las respuestas que requerimos para el proceso analítico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, duda? No, profe. No, profe. Muy bien. Bueno, pues una vez que ya hicimos nuestra gráfica, recuerden que hacemos nuestro análisis gráfico, ya no lo vamos a desarrollar todo, solamente recordar que vamos a colocar en una tabla para generar nuestra, nuestro análisis gráfico muy particular de nuestro curso, ¿verdad? En donde tenemos el factor, la respuesta uno, la respuesta 2. ¿Cuál es la respuesta uno? Bueno, pues el límite de cuantificación, ¿verdad? La respuesta 2 es el coeficiente de variación. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro análisis gráfico? Nos preguntamos qué pasa con las respuestas cuando el factor A se incrementa. Así es como nos lo planteamos. Bueno, ¿qué pasa con la respuesta si si el azul es el límite de cuantificación? Entonces está pasando de 2,5 a 3,5. Entonces se está incrementando la respuesta, ¿verdad? Entonces colocamos una flechita hacia arriba diciendo que se está incrementando. Obviamente no sabemos si es o no significativo ese cambio de 2,5 a 3,5 hasta que hagamos nuestro análisis de la varianza. ¿Qué pasa con la respuesta 2? Bueno, la respuesta 2 pasa de 5,5 a 4,5. En este caso, entonces está disminuyendo. Este cambio no sabemos tampoco si es o no es significativo. Entonces, así es como hacemos nuestro análisis gráfico. Además lo voy a hacer para el B ahora. ¿Qué pasa con las respuestas cuando el factor B se incrementa? Bueno, pasa de 2,5 a 5, por lo tanto se incrementa la respuesta uno y en la respuesta 2 pasa de 5,5 a 6. Se incrementa también y no sabemos todavía si son o no significativos esos cambios. Y así sucesivamente lo vamos, lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Esto hasta concluir ese análisis gráfico. Ya no lo vamos a hacer en este ejercicio porque pues ya es una herramienta que viene de los temas pasados. Entonces, vamos a avanzar más rápidamente. Entonces, hacemos nuestro análisis gráfico para que en nuestra estrategia lo podamos usar. Es decir, si queremos aumentar la respuesta, podemos utilizar el factor B o el factor A, ¿verdad? En el factor C, bueno, también nos está indicando que pasa de 2,5 a 7,5. Entonces, eso es para el límite de cuantificación. Para el coeficiente de variación varía un poco. Entonces, hacemos nuestro análisis gráfico antes de pasar al análisis numérico.
Entonces, el análisis numérico, recordemos que aplicamos la tabla de signos en los resultados para poder obtener el contraste y con el contraste obtener el efecto y la suma de cuadrados. Entonces, eh, aquí como que se movió algo. Con la suma de cuadrados vamos a generar nuestro análisis de varianza y con los efectos vamos a calcular los coeficientes del modelo. Entonces, esto también ya es de los temas de la primera parte. Eh, Aquí ya tenemos la tabla de análisis de la varianza, ¿verdad? Calculamos la suma de cuadrados totales y con ello la suma de cuadrados que calculamos con el método de los contrastes, calculamos la suma de cuadrados residuales o del error, ¿verdad? Al dividir la suma de cuadrados por los grados de libertad, obtenemos el cuadrado medio y, al dividir el cuadrado medio de la fuente de variación con respecto a la fuente de variación de referencia, que es el residual, vamos a obtener el valor de F, es decir, la relación de varianzas. Recuerden que el cuadrado medio o suma de cuadrados medios representa la varianza de la población, en este caso de la población A, B, AB, etcétera, etcétera, siendo la población de referencia la fuente de variación residual. Por eso siempre vamos a dividir por esa fuente de variación residual. 2.25 sobre 0.88 nos da 2.6, 6.25 sobre 0.8, 7.1 y así sucesivamente. Lo que podemos ver es que los factores que son significativos en este ejemplo aparentan ser 7.1 y 41.1, que son los factores B y C. Entonces, la interpretación del análisis de la varianza, recuerden, porque es algo que también se falló mucho en el examen, ¿verdad? Porque había un inciso que decía que se interpretara el análisis de la varianza. Entonces, a algunos se les olvidó, otros no incorporaron el hecho de comentar que había que controlar los factores que resultan significativos. Es decir, en este caso, debemos para interpretar el ANOVA, debemos describir que debemos controlar los factores B y C, ya que son significativos. Un cambio, un cambio pequeño en el nivel puede significar o puede dar lugar a un cambio significativo en la respuesta. Entonces, o eso es al menos lo que requiero cuando pregunto acerca de la interpretación del ANOVA. Entonces, eso es ya parte ese objetivo de la primera parte, el recordar siempre esta interpretación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, duda? Sí, profe. ¿Cómo determinamos cómo varía la respuesta dependiendo de cada factor? O sea, hace rato que dijo, por ejemplo, si B sube, el límite de cuantificación también sube, y la varianza también, pero no pasa eso con A. ¿Cómo se determina eso? El análisis gráfico ¿te refieres a esto? Sí, 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 lo que está en la esquinita. Sí, o sea, aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa con la respuesta uno y 2
cuando el factor A se incrementa. Lo que vemos del cubo, ¿verdad? Parte de este experimento en donde los niveles son los niveles bajos para A, B y C de este vértice. Recuerden que ese vértice corresponde al vértice uno. Nosotros lo identificamos como el vértice uno. Este sería el vértice A, ¿verdad? Este sería el vértice B. Este sería el vértice AB y así, ¿verdad? Los hemos identificado ya todos los vértices. Entonces, siempre nos preguntamos, ¿verdad? A partir de este vértice, ¿verdad? ¿Qué pasa con las respuestas cuando el factor A se incrementa? ¿Verdad? Pasa de 2,5 a 3,5 y por eso pusimos que la respuesta se incrementa. Con la respuesta 2, bueno, con la respuesta 2 pasa de 5,5 a 4,5 y por eso colocamos una flecha hacia abajo de que baja la respuesta. Nos preguntamos luego para B, ¿qué pasa con las respuestas cuando el factor B se incrementa? Entonces, la respuesta pasa de 2,5 a 5,5 para la primera respuesta, es decir, se incrementa y pasa de 5,5 a 6, también se incrementa. Y así lo hacemos para cada uno de los vértices a partir del vértice 1. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, muchas gracias. Ok, Sharon, Mayolum. Muy bien, entonces vamos a continuar. Eh, entonces recuerden, para el ANOVA, la interpretación tiene que ver con el control de los factores, ya que resultaron significativos. Entonces la respuesta debe de incluir control de los factores. Por eso, en el examen, los que no involucraron el control de los factores, pues, pues no obtenían ese medio punto de ese inciso, ¿verdad? Y así es como iba bajando. Ok, y por otro lado, con los contrastes también podemos encontrar los efectos, y con los efectos podemos obtener los coeficientes. El coeficiente de A, que es B1, es igual al efecto sobre 2, ¿verdad? El coeficiente de B, que es B2, es igual al efecto sobre 2. Acá tenemos los valores de los efectos. De A, 0,75, de B, 1,25, etcétera, etcétera. Recuerden que en el examen hubo algunos términos que no estaban presentes, lo cual estaban indicando que tenían un valor muy bajo, ¿verdad? Entonces, no es que no existiera, es que el coeficiente es muy pequeño, ¿verdad? No está contribuyendo con el efecto. Entonces, con el efecto obtenemos los coeficientes. Vean el orden en el cual está arreglada la ecuación. Está primero el factor A, luego el B, luego la interacción. Luego el C, luego la interacción AC, BC, y luego al último la interacción ABC. En algunos casos, ¿verdad? Se da corrido los factores A, B y C. Entonces debemos tener cuidado el orden el orden de los términos en la ecuación para que los puedan transcribir correctamente en la hoja electrónica, ¿verdad?
que es algo que pasó también en el examen. Algunos no acomodaron correctamente la ecuación y obviamente obtuvieron valores discrepantes con las respuestas correctas. Entonces, obtenemos el modelo para cada una de las respuestas, en este caso para el límite de cuantificación. Y lo mismo hacemos para el coeficiente de variación, que es una representación de la precisión, ¿verdad? Entonces, hacemos lo mismo, el contraste, el efecto, la suma de cuadrados, ¿verdad? Eh, y obtenemos el análisis de la varianza, interpretamos el análisis de la varianza, perdón, interpretamos el análisis de la varianza y nos está indicando que el factor A y el factor C resultan ser los factores significativos. Entonces, en la respuesta anterior era el factor B y el factor C. Aquí se- sería el factor A y el factor C. ¿Qué quiere decir? Bueno, que necesitamos controlar los tres factores al utilizar las dos respuestas, porque cualquier cambio pequeño en los niveles de los factores pueden provocar un cambio significativo en una u otra respuesta. Recuerden que es para usarlo en la estrategia que utilicemos en la obtención de los valores de A, B y C que se encuentren dentro de la superficie estudiada. Entonces, obtenemos el análisis de la varianza para usarlo también en nuestra estrategia. Y obtenemos el modelo correspondiente. De tal forma que ahora ya tenemos los dos modelos, el de precisión y el de límite de cuantificación, de tal forma que ahora ya podemos contestar a la pregunta o contestar a los requerimientos de un límite de cuantificación de 6 con un coeficiente de variación de 3. ¿De dónde sale eso? Pues recuerden del requerimiento que nos están proporcionando. ¿Cuáles son los valores de A, B y C para obtener un límite de cuantificación de 6 y un coeficiente de variación de 3? Entonces, esos son los requerimientos. ¿Cómo los voy a lograr? Obteniendo las líneas de contorno de un límite de cuantificación de 6 y una línea de contorno para la precisión de 3. Entonces construimos o generamos las líneas de contorno de 6 para límite de cuantificación y de 3 para precisión. Para eso aplicamos nuestra estrategia, ¿verdad? Es decir, a partir de nuestro cubo, revisamos cuáles son los vértices que se acercan a las respuestas que requerimos y aquí podemos nosotros ver que hay tres vértices que podría utilizar para iniciar nuestras simulaciones. Es decir, podríamos seleccionar el vértice BC o el vértice AB o el vértice AC, ¿verdad? Los demás, pues como que se alejan de un poquito más de los valores requeridos. Entonces, nosotros podemos seleccionar cualquiera de los tres vértices. Vamos a hacer un poquito más adelante el ejercicio por equipos, en donde ustedes decidirán
cuál vértice eligen y cuáles son, a partir de ese vértice, cuáles son las soluciones que proponen. Entonces, primera estrategia, nos situamos en el vértice que más se acerca a las respuestas. Entonces, voy a elegir alguno de esos vértices. Si eligen otro, pues también lo documentan. Mientras más nos alejemos de las respuestas, pues más problemas tendremos para cumplir con un requerimiento indirecto de la herramienta por el tipo de modelo que desarrollamos. Es decir, el modelo solamente se va a cumplir preferentemente dentro del intervalo estudiado de -1 a +1. Fuera de ese intervalo, probablemente el modelo no sea eh, tan poderoso, ¿verdad? O predictible. Entonces, primera estrategia. Segunda estrategia, seleccionamos uno de los factores para fijarlo. ¿Cuál? El discreto o más limitado. En este caso debemos recordar que tenemos tres factores, que es la longitud de onda de excitación, que es continua, la longitud de onda de emisión, que es continua, y la polaridad del disolvente, que es continua. Entonces, eh, ¿cuál de los tres podría ser el más limitado? Otra vez, así como con los vértices, si elijo uno u otro, voy a obtener diferentes soluciones. Si elijo un factor para fijar, puede obtenerse diferentes soluciones si elijo otro de los factores, ya que los tres son continuos, ¿verdad? Entonces, fijo uno de los factores, le doy valores a un segundo factor, que también va a depender de cuál va a ser más limitado, y calculo el tercero. Entonces, esa es la estrategia. Vamos a suponer, ¿verdad?, que elegimos el vértice AB y que fijamos el factor B, le damos valores A y calculamos C. Entonces, van más adelante a utilizar esta estrategia con el vértice AB y van a hacer también los otros dos vértices, esperando que nos dé tiempo, ¿verdad? Con los otros dos vértices se van a situar en estos vértices BC y AC y aplican la estrategia. La estrategia no va a cambiar más que el vértice en el cual se están situando. Van a seguir fijando B, van a darle valores a A y calculan C. Nada más van a cambiar el vértice para ver qué soluciones obtienen. Entonces, para el límite de cuantificación de 6, ¿verdad? La línea de contorno, al darle valores a, fijando B, ¿verdad? Obtenemos estos valores de C. Entonces, colocamos, colocamos la línea de contornos en el gráfico de contornos y lo calculamos también para la línea de contornos de 3, para el coeficiente de variación de 3. Y entonces obtenemos la línea de contornos de 3% de coeficiente de variación.
graficamos los datos, ¿verdad? Graficamos los datos. Aquí estoy señalando las de esas dos líneas de contorno que se generaron otras, ¿verdad? Aquí están las de estas líneas de contorno y en la intersección nosotros vamos a tener las dos respuestas, ¿verdad? En esta intersección vamos a tener el valor de A, que aquí en este caso es 1.2, el valor de B que se fijó igual a 1 y el valor de C aproximadamente menos 0.7, ¿verdad? Con estos valores obtenemos las dos respuestas. Hay que colocar los valores de las respuestas, ¿verdad? Entonces, eh, en esta línea de contornos tenemos el límite de cuantificación de 6 y en este el coeficiente de variación de 3. Siempre hay que identificar las líneas de contorno de, eh, de las respuestas. Entonces, con A igual a 1.12, B igual a 1 y C igual a menos 0.6 aproximadamente, vamos a obtener un límite de cuantificación de 6 con un coeficiente de variación de 3, ¿verdad? Esto obviamente lo vamos a decodificar para obtener los valores reales, ¿verdad? Entonces, los valores reales tienen este algoritmo, ¿verdad? 1.12 implica 250.6 eh, nanómetros, 1, 420 nanómetros y menos 0.7, 4.36 unidades de índice de refracción. Fíjense que realmente el más limitado podría ser la polaridad, ¿verdad? Ya que este 4.36 lo tendríamos que poner, eh, tendríamos que obtenerlo con una determinada mezcla de disolventes, ¿verdad? Entonces sería un poco más complicado controlarlo. Ok, entonces de esa forma es lo que vamos a responder, ¿verdad? Esta sería graficar en el siguiente cubo las dos respuestas y realizar el análisis gráfico, es lo que van a hacer. Luego, planteando la estrategia, usar los tres vértices y encontrar las líneas de contorno y determinar la intersección de A, B y C. Y la otra pregunta es, ¿será necesario sacrificar algunas de las respuestas? ¿Cuál respuesta recomendarían sacrificar? ¿El límite de cuantificación o el coeficiente de variación? En caso de que no obtuvieran una intersección dentro de la superficie estudiada, a pesar de cambiar los vértices y alguna parte de la estrategia. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Ok. No, profe. Bueno, pues entonces nos vamos a ir a trabajar en equipo y son 11 equipos. Voy a dejar de compartir. El archivo está en el Drive, si lo quieren bajar. Y entonces nos vamos al trabajo en salas.
Vamos a generar 11 11 salas. Y recuerden que se van a la sala de acuerdo a su número de equipo. Ya están construidas las salas. Son 11. Así es de que las voy a abrir para que empiecen a integrarse a su equipo de trabajo. ¿Alguna pregunta antes de irnos al trabajo en salas? Ok, bueno, pues adelante. A los 10 minutos vamos a regresar para ver qué dudas tienen. A los 15 minutos para ver qué dudas tienen. Me pueden llamar si tienen alguna duda antes. Y, eh, y recuerden, van a trabajar el vértice que acabamos de ver en la presentación y los otros dos vértices. Entonces, el entregable es el cubo. El entregable es el cubo, las líneas de contorno en la intersección y los valores los valores reales de los factores en la intersección, con las respuestas obtenidas. A la una, nos vamos a la una, a las dos, a las tres. Muy bien. Entonces, en, en 15 minutos regresamos a la sala principal. Y si hay alguna duda antes, me llaman, por favor, para visitar la sala. Nos vemos en un rato.
Ay, eso me salió. No debimos haber, no me debieron haber dicho que estaban grabando. Mm, listo. Y ya tenemos los valores reales de nuestras variables. Y ya. Por, Bien, ya regresamos todos. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Pudieron acabar? No, ¿No no, profe, acabaron? no. No, creo que no. No, no terminamos. Nos falta un poco de tiempo, profe. Nos quedan 10 minutos. Podemos regresar. Les voy a abrir otra vez las salas para que concluyan. De todos modos, regresamos en 5 minutos, en 8 minutos para despedirnos y ver qué dudas haya. Hasta ahorita, entonces, no hay dudas. Nada más les falta tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok, bueno, pues adelante.
¿Quieres entrar en el mundo tech, pero no sabes por dónde empezar? Mi chiamo Elena Villa, sono nata il
Muy bien, pues se nos agotó el tiempo. ¿Alguna pregunta, comentario, duda antes de retirarnos? No, profe, todo bien. Ok, ya he recibido algunos correos, ¿no? Para su participación, pues no dejen de enviarlos. Eh, si no hay preguntas, comentarios, dudas, pues nada más me resta agradecerles su presencia, su participación y nos vemos el próximo miércoles. Que descansen y cuídense mucho. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe, Muchas cuídese. gracias, Gracias, profe. Hasta profesor. luego. Díaz, hasta luego. Hasta luego.